Hermanos queridos, muy buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. En este nuevo año honramos el nombre del Señor por su fidelidad con ustedes, conmigo, con todos nosotros, en medio de esta adversidad, en medio de esta pandemia que continúa, pero Dios es soberano, nuestro Dios es soberano, significa que lo controla todo y en su providencia Él continúa teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y le damos gracias al Señor porque no nos ha dejado ni nos ha desamparado ni un solo momento. Por su gracia vivimos. Él nos ha permitido entrar a este nuevo año 2021. Y qué bueno por los hermanos y amigos que durante todo el año que se terminó han permanecido fieles en el estudio de la palabra y también en la oración, predicando el Evangelio del Reino y enseñando la palabra del Señor a otros. Vamos a meditar en este día en la carta de Pablo a Tito, una carta que la escribió por el año 63 al 65 después de Cristo, desde Corinto o Nicópolis, como se nombra acá en el versículo 12 del capítulo 3, cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Nos da a entender que desde este lugar o desde Macedonia y Acaya, él escribió esta carta a Tito, a quien dejó en Creta para que corrigiese lo malo que había allí, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos o pastores en cada una de las ciudades. Creta, una isla anclada en el mismo centro del mar Mediterráneo, una isla que tiene 243 kilómetros de largo y unos 56 kilómetros de ancho en la parte más amplia. Y Pablo le escribe esta carta a Tito, un hombre de firme carácter y con firmes convicciones, para que vaya a Creta y corrija lo deficiente. No era una tarea sencilla, era una tarea difícil y Tito necesitaba en todo momento la ayuda de Dios. Y vamos a meditar en el capítulo 3, donde Pablo le dice a Tito, para que Tito le diga a los hermanos de la isla, de las diferentes ciudades, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces nosotros tenemos aquí algunos recordatorios. Y el primero, que los hermanos de Creta, que los discípulos de Cristo se sujeten a los gobernantes, autoridades, que obedezcan en todo. Si en algún momento las autoridades nos exigen que hagamos algo que ofende a Dios, que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, entonces no lo vamos a obedecer. Estén dispuestos a toda buena obra. Dice el verso 2, que a nadie difamen. Difamar significa hablar mal de las personas, que no hablemos mal ni de la gente mala, que no sean pendencieros. Pendenciero significa que no hablar con violencia, no de una manera amenazante, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. El Señor ordena por medio de Pablo, también lo dice en primera carta a Timoteo, el capítulo 3, que oremos por nuestras autoridades. Y aquí en la carta a Tito ordena que se sujeten. En 1 Timoteo capítulo
3, en el capítulo 2, que oremos, dice, que oremos por las autoridades. Miren un momento, primera a Timoteo, ahí está el capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero acá en Tito 3:1 dice que se sujeten a las autoridades y que mostremos toda mansedumbre, porque esto es parte de nuestro buen testimonio. Somos discípulos de Cristo y como discípulos de Cristo tenemos que vivir en todo momento como Él vivió aquí en la tierra. Oremos al Señor. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos, Señor, para que en este año nuevo que hemos iniciado seamos sumisos a nuestras autoridades en todo lo que sea bueno. Si algún momento nos quieren obligar a hacer algo que te ofende a ti, entonces primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos para que seamos amables, no pendencieros, no hablando mal de ninguna persona. Esto se llama difamar. Y ayúdanos, Señor, para que mostremos mansedumbre delante de todos los hombres y mujeres, delante de todas las personas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes porque es necesario que mostremos en nuestra vida que tú vives dentro de nosotros, que nuestra conducta sea aceptable delante de ti, que la gente pueda ver en nuestro diario vivir que tú vives dentro de nosotros. La Biblia que el mundo siempre va a leer es el testimonio de mis hermanos y mi testimonio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para que en todo momento la doctrina de Cristo sea adornada, como también dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, queremos orar para que vivamos agradecidos, recordando de dónde el Señor nos sacó. Miren que todo el capítulo 3 tiene que ver con recuérdales que, primero, se sujeten y sean mansos. Segundo, recuérdales que siempre estemos recordando de dónde el Señor nos sacó, quiénes éramos antes, cómo era nuestra vida antes de conocer al Señor. Dice el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, antes de conocer a Cristo, practicábamos toda clase de pecado, pecados escandalosos y aquellos que son silenciosos y que están anidados en el corazón, como el orgullo, la vanidad, el enojo, el odio, el rencor, la envidia. Todo esto está guardadito ahí en el corazón y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero los pecados groseros, escandalosos, la fornicación, el adulterio, el robo, el soborno, las borracheras, la droga, el sexo ilícito, todo eso son los pecados escandalosos. Pero hay tantos pecados que parece que no son pecados y que parecen y que están allí solapados, guardados, escondidos. Y el Señor nos limpió con su sangre. Hizo de nosotros una nueva persona. Hoy tenemos vida nueva
en Cristo Jesús. Tenemos una vida abundante de la que disfrutamos y tenemos que en este momento agradecerle al Señor, porque nosotros también antes éramos extraviados, esclavos de concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Cometer el acto pecaminoso en la mente. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces se puede adulterar. El adulterio es físico, pero también hay adulterio mental. Y el Señor dice que ahora tenemos la mente de Cristo y nuestros pensamientos deben ser puros. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude y que en este año seamos prudentes. ¿Y qué es prudente? Tener la mente bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y cuando la mente está controlada, también la mente controla la boca, controla la lengua. Y cuando el Espíritu Santo de Dios controla nuestra mente, también controla lo que escribimos. Y ahora en estos días que se hace mucho énfasis del teléfono celular, entonces tenemos nosotros que siempre tener los pensamientos del Señor y pensar, bueno, esto edifica, esto lleva a que otros tropiecen, esto le agrada al Señor, es edificante, es verdadero, ayuda a otras personas. Oremos al Señor dándole gracias porque Él nos sacó de esa vida de oscuridad, vida tenebrosa. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia y te damos gracias porque ahora disfrutamos de una vida nueva. Antes vivíamos extraviados, éramos insensatos y rebeldes, esclavos de concupiscencias. No hay duda, Señor, hacíamos lo que a ti te ofende, te desagrada. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nuestra vida cambió. Derramaste tu sangre en la cruz y nos limpiaste de todo pecado y de toda maldad. Y ahora tenemos una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús. Y ayúdanos a perseverar, que nos acordemos siempre de donde tú nos sacaste y que hemos sido salvos y perdonados por tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigamos meditando en Tito, el capítulo 3, ahora los versículos 4 al 8. Y en los versículos 4 a 8, Pablo le dice a Tito, recuérdales a los hermanos de Creta la gran salvación que han recibido o que la recibieron de Cristo Jesús, para que vivan agradecidos. Leamos del capítulo 3, el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Andábamos en oscuridad, pero nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, Cristo nos perdonó, nos limpió con su sangre y el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de nosotros y desde entonces vivimos, experimentamos una nueva vida. La salvación es por gracia, no es porque vamos al templo, no es por orar, no es por leer la Biblia, no es por hacer buenas obras, no es por bautizarse. La salvación es por la fe que hemos puesto en Cristo, porque nos arrepentimos y porque Él nos perdonó. Él nos limpió con su sangre.
La salvación es gratuita, es por gracia, solo se la puede recibir. Su gracia significa regalo inmerecido y en su misericordia no hemos sido consumidos. Y dice el verso 6, Cristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, derramó su Santo Espíritu, para que justificados por su gracia, que es justificados, que Dios nos mira como justos a través de Jesucristo, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿En qué cosas hay que insistir? Que Jesucristo es el único Salvador. Él es el Salvador del mundo. Es Salvador nuestro. Cristo es el Dios encarnado, el único Dios verdadero que tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros y derramó su sangre en la cruz, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ahora nos ocupamos en buenas obras, no para obtener la salvación, sino porque ya tenemos la salvación que Él nos ha dado. Las obras son el fruto de una fe genuina, porque por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, dice un himno, recibe plena salvación. La gran salvación la hemos recibido de Cristo. Y siempre tenemos que recordar esto a nuestros hermanos y recordarnos también a nosotros mismos. Vamos orando al Señor en recuerdo de esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Amado Dios, muy perdidos anduvimos, pero cuando tú viniste a nuestras vidas, nuestra vida cambió. Tú transformaste nuestra vida. Ahora tenemos una vida nueva. Nuevamente, nuevo corazón, nueva conducta, porque esto implica el arrepentimiento. Gracias, Señor, porque siempre tenemos que acordarnos que tú nos perdonaste. En la cruz moriste tomando nuestro lugar, el justo por nosotros los injustos. Que en este año nuevo que hemos iniciado, no nos olvidemos que el justo Cristo murió por nosotros los injustos, que el justo Cristo derramó toda su sangre en la cruz, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. En cuarto lugar, vamos a leer los versículos 9 al 11. ¿Y de qué se habla allí? Pablo dice a Tito, recuérdales que se mantengan con la mirada en Jesús, enfocados en Cristo. ¿Recuerdan ustedes que el Señor Jesús anduvo caminando por encima del mar, por sobre el mar, y se acercó a la barca donde estaban sus discípulos muy aterrados? Si eres tú, dijo Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro se enfocó en Cristo, y mientras tenía su mirada en Cristo, caminaba por encima de las aguas, en medio de la tempestad. Pero cuando él quitó su mirada de Jesús y comenzó a mirar las grandes olas y la tormenta, entonces comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y el Señor lo socorrió y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Cuándo fue que él comenzó a hundirse? Cuando quitó su mirada del Señor.
Si en este año nosotros quitamos algún momento la mirada del Señor, vamos a fracasar. Pero si nos mantenemos con la mirada en Él, vamos a disfrutar de la vida abundante con Cristo Jesús. La vida abundante con Cristo no significa una vida sin problemas. No, porque en el mundo tendréis tribulación, dijo Él. Las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones tienen como propósito ayudarnos a confiar en Dios. Nuestra fe aumenta en Cristo. Aprendemos a depender de Él y lo conocemos mejor. Nuestra fe es fortalecida. Y dicen los versículos 9 al 11, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquí Pablo está diciendo, manténganse enfocados en Cristo, sabiendo que esa persona que causa divisiones, se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Deséchalo no significa maltrátalo, golpéalo, no. Lo que está diciendo allí es que no se tenga comunión con esa persona que no pone su mirada en el Señor, sino que está causando división. A lo mejor tiene alguna herejía. Deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Siempre recomendamos y animamos para que cada oveja se mantenga con fidelidad siendo parte de su redil. Vemos a la iglesia, que es la grey de Dios, cada iglesia local como un rebaño, con su pastor o con sus pastores al frente, y los guías espirituales cuidando de toda la congregación, preferiblemente en grupos pequeños, pero cada oveja también sea fiel al Señor, fiel a su congregación, fiel a su pastor. Los que causen divisiones deben ser desechados, significa no tener comunión con esas personas. Dejarlos para que el Señor sea quien los juzgue. No quitemos entonces la mirada del Señor, como dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Hebreos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos orando al Señor para que durante este año, el año 2021, nuestra mirada permanezca en el Señor, permanezca en Él. Vamos orando. Soberano Señor, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias por estos temas por los que estamos orando. Ayúdanos para que en este año nuevo no nos desenfoquemos, mis hermanos y yo, que nos mantengamos con la mirada en Jesús. En medio de esta pandemia que vivimos, en medio de esta pandemia que persiste, hasta aquí, Señor, tú nos has guardado y nos has preservado la vida, y te alabamos y te bendecimos. Oramos para que pongas tu mano sanadora sobre todo cuerpo enfermo. También hay personas sin trabajo que pronto puedan hallar una plaza de trabajo para laborar. Y aquellos que tienen problemas, Señor, en sus hogares, que puedan dialogar, perdonarse, amarse y seguir juntos, porque nunca el remedio es la separación, sino la reconciliación. Y también oramos, Señor, por aquellas personas que están ahogadas y le quitan la paz, las deudas, que pongan su mirada en ti, Señor, que hagan la firme promesa de pagar, hablando con los acreedores,
comenzar a pagar las cuentas pequeñas y que pronto, Señor, tú les des la libertad financiera, la tranquilidad económica, aún en medio de esta adversidad. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir leyendo los versículos 12 y 13. Recuérdales que los hermanos deben estar preocupados los unos por los otros. Como Pablo, muy preocupado, lo notamos preocupado por sus hermanos en la fe. Personas a quienes Pablo había guiado al Señor. Y le dice Pablo a Tito, recuérdales que muestren preocupación por los demás. Miren la preocupación de Pablo por las ovejas, por sus consiervos. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, desde donde es muy probable que le haya escrito esta carta, porque allí he determinado pasar el invierno. Y sigue nombrando a las personas, verso 13. A Zenas, intérprete de la ley, abogado, y a Apolos, ¿se acuerdan ese predicador elocuente? Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Encamínales significa, mira, Tito, haz todo lo que sea necesario para que ellos tengan los recursos materiales y continuar con su viaje, con las labores ministeriales que se le han entregado. Tito era la persona también de hacer la colecta para las familias necesitadas de Judea y particularmente de Jerusalén. ¿Qué notamos aquí en Pablo? Preocupación. Y le dice a Tito, recuérdales a los hermanos de Creta que muestren preocupación los unos por los otros. Hermanos queridos, en estos días de pandemia, ¿qué estamos haciendo con los miembros de la iglesia? ¿Cómo nos estamos conectando? Bueno, hay muchas formas de hacerlo porque todavía hay una buena cantidad de hermanos que no se están congregando. Aunque, hermanos queridos, cúmpleme el deber de decirles que ya estamos reuniéndonos. Desde la segunda semana del mes de julio hubo la apertura para, con el necesario distanciamiento y siguiendo las normas de bioseguridad, la Iglesia de Cristo ya se está reuniendo en los cultos presenciales. Ustedes saben muy bien, nada hay igual que una reunión presencial, la coinonía, la cercanía con nuestros hermanos, aunque en estos días estamos en un obligado distanciamiento. Pero sabemos que esta pandemia muy pronto pasará. Que haya la preocupación, que estemos llamándonos los unos a los otros, que sean los creyentes atendidos en grupos pequeños en el templo y también de manera virtual, juntándonos para leer la Biblia, meditar en ella, orar, animarnos los unos a los otros. Que el Señor guíe a los pastores con todos sus cuerpos de obreros voluntarios, cuidando de los miembros de la iglesia del Señor, cuidando de los discípulos de Cristo. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude a mostrar preocupación por nuestros hermanos, mantener contacto con las personas, con los hermanos que son miembros de la iglesia, discípulos de Cristo, y mantener contacto con los nuevos creyentes que hemos alcanzado para Cristo a través de las predicaciones. Queridos amigos que han recibido a Jesucristo como Salvador, es necesario congregarse. Es necesario congregarse en una iglesia para allí, en esa iglesia, adorar a Dios y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos orando al Señor para que Él nos ayude
a mostrar preocupación. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a mostrar preocupación por el rebaño, nosotros los pastores, por cada uno, por los pequeños y por los grandes, sin hacer acepción de personas. Que toda iglesia, Señor, que ya va creciendo, esté estructurada en grupos pequeños. Difícil es cuidar de cada uno en particular en un grupo grande, pero en los grupos pequeños esto es posible, esto es mejor. Ayúdanos, Señor, que tengamos serio interés por nuestros hermanos. Hay algunos sin trabajo, por quienes tenemos que orar, y también, Señor, podemos contribuir para que tengan el pan necesario. Y hay también problemas en algunos hogares, necesitan reconciliarse. Hijos en rebeldía, ayúdanos, Señor, que mostremos preocupación los unos por los otros. Esta es nuestra oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer los versículos 13, desde el 14 hasta el 15. Recuérdales que los hermanos, los discípulos de Cristo, se ocupen en buenas obras. Tito 3, 14 y 15. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ocuparse en buenas obras aquí también implica que los miembros de la iglesia, que los discípulos de Cristo, estemos contribuyendo fielmente con nuestros diezmos, ofrendas y promesas para el sustento de la iglesia de la que somos parte. Cada oveja permanezca en su congregación, en su rebaño, y donde hacemos nuestros donativos en la iglesia local de la que somos parte, de la que nos alimentamos. La iglesia local que tiene un pastor o pastores y obreros voluntarios que cuidan de todos nosotros. Y estos donativos que entregamos son para buenas obras. En el caso de los que somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera, aportamos con el 15% de todo lo que nos ingresa a la Iglesia Nacional. Y esto sirve para sustentar el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, para sustentar a los maestros que se dedican a formar a otros. Esto sirve para apoyar a pastores que reciben muy poco, como apoyo para las viudas, para la formación de iglesias hijas, para ayudar a la gente pobre. También esto es los diezmos, las ofrendas, sirven para sustentar a los obreros de la iglesia local, para el mantenimiento de las instalaciones del templo, para la compra de estos equipos que ahora usamos para las grabaciones, transmisiones. Bueno, dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Esto también dice en el 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y 3:1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Significa que los creyentes no tenemos que ser pasivos, sino activos, buenas obras, que paguemos nuestros impuestos, que prediquemos el Evangelio, el ejercicio de nuestros dones y talentos. Cuando el municipio hace una convocatoria para que limpiemos la ciudad, para que limpiemos la ciudadela en la que vivimos, entonces nosotros nos involucramos, porque todo esto es buena obra. Involucrados en buenas obras tiene que ver con ayudar a otros a conseguir un trabajo. Esto es, en toda buena obra, ayudar a las viudas con sustento económico,
comprar comida y darle al hambriento, agua al sediento y ropita al que está desnudo. Bueno, el Señor nos ayude, hermanos, ustedes y yo, que nos ocupemos en buenas obras, porque las buenas obras son el resultado de una conversión genuina. Las buenas obras son la evidencia de una fe en Jesucristo. No hacemos buenas obras para salvación, sino porque tenemos la salvación. Entonces tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a ocuparnos en buenas obras. También vamos a orar por aquellos que no le conocen a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados, por los que están enfermos, aquellos que están en la cárcel o en la cárcel de sus vicios, aquellos que están endeudados y que tienen dificultades en el hogar. Vamos a orar al Señor. Qué mejor llevarlo a Él en oración. Recuerden, hermanos, si hubiésemos orado, no hubiésemos fracasado. Tenemos que orar sin cesar y le agradecemos a Dios por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Señor, ayúdanos a ocuparnos en buenas obras. Y oramos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Oramos por los que están enfermos, para que tu mano poderosa, sanadora, sea sobre sus cuerpos. Aquellos hermanos que están endeudados, Señor, que puedan muy pronto obtener la libertad financiera, experimentar la tranquilidad económica. Por los que tienen problemas, Señor, en sus hogares, que busquen reconciliarse. No es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. Que se perdonen, se amen, se reconcilien, porque no es el remedio la separación, sino la reconciliación. También te pedimos, Señor, por aquellas personas que no te conocen a ti, para que pongan su mirada en ti. Queridos amigos, arrepiéntanse de sus pecados. Dígale, Señor, repita esto: Señor, perdona todos mis pecados. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hazme tu hijo. Ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Dame tu Santo Espíritu y que yo pueda permanecer mientras vive en esta tierra con mi mirada en ti. Que me pueda dedicar a estudiar tu vida e imitarla. Porque un genuino discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, estudia la vida de Jesucristo, la sigue, la imita fielmente. Gracias, Señor. Y también oramos por todos aquellos que ya han regresado a los templos para juntos celebrarte culto a ti. Y aquellos, Señor, que no lo han hecho todavía, hay ya la apertura para que nos juntemos y juntos te adoremos. Muchas gracias, Señor, por todas las adversidades del año que se terminó y todas las pruebas y tribulaciones que tú permitirás en nosotros en este año que hemos iniciado. Para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Bendiciones del cielo para ustedes en este nuevo año. Amigos también, un abrazo fraterno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.